palabra. Bueno, y qué bueno que en este día reflexionemos en el Salmo 37:4. Qué bueno que podremos en esta mañana leer y reflexionar un ratico aquí. El tiempo empieza a pasar ya aquí muy rápido. Así que dice el Salmo 37:4, deleítate asimismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este es de esos versículos, de esos salmos que uno se aprende muy fácil o que para uno en su vida lo marcan y se pueden trazar allí. Algunos somos de los que un texto nos llama mucho la atención y lo anotamos en algún lugar, lo colocamos, estamos escribiendo. Hay unos que le hacemos hasta maripositas, florecitas, porque nos gusta hacerlo así visual, escribirlo para que se quede más en nuestra vida, en nuestro corazón. Ese es mi caso particular. A mí me gusta escribir mucho. Yo soy de las que acabo demasiadas agendas en el año, demasiados cuadernos porque escribo bastante. Y me gusta escribir eso que de pronto me llama la atención y me gusta escribir la palabra del Señor porque, bueno, eso es lo que alimenta y transforma nuestra alma. Y dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué bonito poder entender en esta mañana que tenemos alguien en que deleitarnos, alguien en que gozarnos, alguien en que alegrarnos, además de la familia, además del esposo, además de los amigos, además de muchas posibilidades. Tenemos alguien en que deleitarnos definitivamente y ese es en nuestro Dios. Así que poder de pronto preguntar en esta mañana qué cosas son un deleite para usted, entendiendo que deleitarnos, pues es un placer de ánimo, es estar gozoso, es algo que nos produce mucha alegría, que nos produce mucha satisfacción, que para nosotros es un encanto, que para nosotros es una delicia, y alguien pudiera decir es un embeleze, es que me embelezo del deleite que eso significa para mí. Así que poder de pronto preguntar a todos los que están allí conectados en esta mañana que pensáramos qué es para nosotros, qué es para usted, cuál es el más grande deleite, en qué encuentra usted deleite, en qué encuentra usted satisfacción, ¿sí? Entonces pudiéramos pensar que algunos su deleite es salir a hacer deporte. Y hoy alguien desde muy temprano se fue a montar, por ejemplo, cicla. Y hoy es festivo y entonces, ay, usted debería estar descansando porque qué bueno hacerlo, pero para alguien el deleite o su descanso o ese cambio de ambiente es irse a montar su cicla. Otro puede decir, no, mi deleite es irme a trotar, irme a correr, para otro mi deleite es irme a hacer ejercicio, para otro el deleite sí puede ser, mi mayor deleite es quedarme aquí quietica, que nadie me diga nada, que nadie me busque y descansar y dormir. Para muchos, dormir es un deleite. Dormir, no, qué delicia poder dormir. Para algunos es un deleite viajar. Viajar, decir, no, para mí lo que me satisface, para mí lo que me produce un placer muy grande es viajar. Y entonces piensan en viajar y ojalá fuera del país y poder conocer muchos lugares y poder conocer muchas ciudades. Para muchos eso es un deleite. Yo pudiera decir que para mí viajar no es tan deleitoso si se trata de que vamos a viajar en avión, porque me da susto volar. Han pasado los años y todavía me da mucho susto volar. Y si hablamos de ir fuera del país, un viaje de muchas horas en avión, pues en vez de ser un deleite para mí, que voy a viajar, que voy a ir, se convierte en algo de presión, en algo estresante, en algo que me causa susto, volar, viajar. Pero bueno, uno termina haciéndolo, ¿verdad? Pero hay cosas que son un deleite. Alguien que se deleita más comiéndose un plato de frijoles que otra persona. Alguien se lo puede comer porque pues me da pena no comérmelo si me lo ofrecieron. Y en otro caso, alguien, uy, no, qué delicia comerme esta bandeja paisa, qué delicia comerme esto. Entonces, hay cosas que son un deleite, que nos producen un placer, que nos producen una alegría, más que otras cosas. De esos que nos deleitamos comiéndonos un postre, por ejemplo.
un postrecito así con su cucharita pequeña, porque un postre pues para uno degustarlo y deleitárselo no se lo come con una cuchara grande, sino con una pequeñita para disfrutarlo allí, ese saborcito. Y normalmente y la normalidad y el sentido común de un postre es que es con una cuchara pequeña, ¿verdad? Para poderla disfrutar. Nos deleitamos al estar con el ser que amamos, con la persona que amamos. Es un deleite compartir, estar, salir. Bueno, son deleites que nosotros tenemos. Y la palabra del Señor que maneja nuestro idioma para que nosotros lo podamos entender y que es vivencial para nosotros y es común, entonces nos dice que nos deleitemos en sí mismo y en Jehová y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Entonces, cuando usted piensa en algo que es para usted un deleite, pues entonces dice, ese deleite, ese gozo, ese placer que experimento. En otras cosas, la palabra del Señor nos está invitando a que nos, a sí mismo, ni siquiera a sí mismo, sino que ese sentimiento, esa experiencia, eso que sentimos, lo sintamos a sí mismo con Él, con nuestro Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y en la Biblia el deleitarse, obviamente también lo encontramos allí en la palabra del Señor y encontramos que el deleitarnos y lo que habla la palabra del Señor es que debemos tener un placer profundo y una gran satisfacción en la presencia de Dios, en su palabra, en todo lo que tiene que ver con acercarnos a Él. Eso es deleitarnos, es encontrar ese placer profundo en escuchar la palabra del Señor, ese placer profundo en oír su voz, en leer su palabra, debe de convertirse en un placer. Implica más que solo un placer momentáneo. Y aquí es donde está la diferencia de lo que dice la palabra del Señor. Deleítate a sí mismo en Jehová y deleitarnos en otras cosas que nos deleitamos obviamente y somos seres humanos y hay cosas que nos producen deleite, alegría, gozo, placer, pero esos placeres y esos deleites y esa alegría que nos puede producir algo son momentáneos, son pasajeros. De repente para los que en algún momento, en mi caso, yo me deleitaba comiéndome una bandeja paisa y donde quiera que yo salía y salíamos a almorzar y teníamos la posibilidad de salir, yo me acuerdo que yo llegaba a un restaurante y yo pedía una bandeja paisa con sus frijoles, su arroz, su chicharrón, su huevito, su carnita molida, su plátano maduro que me encanta, y bueno, y todo lo que el aguacate y todo lo que el chicharrón, todo lo que tiene una bandeja paisa. Y yo recuerdo que salíamos con mi esposo a algún lado y él sabía casi lo que yo iba a pedir hasta que un día me dijo, negra, pero tú deberías pedir otra cosa porque pues siempre pides lo mismo, pero para mí era un deleite comerme una bandeja paisa. Y para esas cosas que son un deleite para nosotras, hay momentos en que se convierten, aunque son un deleite, no las podemos consumir, no las podemos comer. Y entonces hace muchos años, la bandeja paisa, que era un deleite para mí, que me encanta el frijol, que me encantaba el aguacate, que me encanta la carne, que el chicharrón, que esto, pero ya no lo puedo comer, porque mi cuerpo, porque mi organismo ya, pues me hace daño y yo sé que si voy a estar enferma, pues ven, cómase los frijoles y ya sabe lo que le va a pasar. Entonces, hay cosas que son placeres, que son deleites, pero que nos hacen daño y ya no, aunque sean un deleite, ya no lo podemos consumir. Hoy en día no podemos negar que el azúcar, los dulces, son un deleite para muchos y casi que muy escasas personas dicen a mí el dulce no me gusta porque el dulce es una sensación que nos gusta, es un sabor que a todos en general nos encanta y si pensáramos en los niños, ellos desde niños, uno siempre quisiera abstenerlos del dulce y uno siempre como mamá empieza, no, cómase uno o es un poquito o pruebe esto y hasta cierta época le corta el dulce al niño, pero hay un momento que ya es difícil porque es algo que es atractivo y que si usted no le da el dulce, pues alguien se lo va a dar y él igual va a experimentar la delicia del dulce, pero es tan delicioso, pero en este punto de la vida, entonces nos enseñan y nos dicen tengamos cuidado con el azúcar porque el azúcar ahora está produciendo y está enfermando a muchos y entonces
Usted ve que hay enfermedades que se convierten hay veces de moda y entonces, por ejemplo, una época el estrés fue la moda y el estrés para todo el mundo y entonces pues fue la depresión y hablamos todos de la depresión, pero ahora usted escucha que la enfermedad que está atacando y que usted ve muy seguido por ahí es entonces el tema de la diabetes, del azúcar alto, y entonces usted ahora le controlan el azúcar y usted en su mayoría de personas, por favor, es sin azúcar, bajito de azúcar. Antes usted no se preocupaba por preguntar si, con azúcar, hermano, sin azúcar. No, porque pues todos tomábamos y consumíamos el azúcar. Hoy en día, muchos hemos dejado el azúcar, muchos hemos dejado el dulce, ese deleite que a muchos, mejor dicho, era el disfrute de ese postre, de sentarnos, de ese merengón así grandote, ya no, porque los años pasan, porque la salud no lo permite, porque queremos estar bien y lo que era un deleite en su momento, pues ya no, porque no lo podemos hacer porque nos hace daño. Pero qué lindo entender cuando usted ve la palabra del Señor, deleítate a sí mismo en Jehová, que el deleitarnos en Jehová, en deleitarnos en nuestro Dios, en deleitarnos en su palabra, en deleitarnos en la presencia del Señor, no es un gozo pasajero, ni es un gozo que nos daña, ni es un deleite que si usted dice, yo me quiero deleitar en esto, pero yo sé que me voy a enfermar, sé que después de esto va a tener el problema, pero sin embargo lo hago. La palabra del Señor no porque, y el gozo de deleitarme en Dios no es un placer, una satisfacción que me va a dañar, que me va a hacer daño, que me va a cansar, que me va a afectar, que va a pasar simplemente, sino que es un deleite que permanece, que perdura, que está día a día conmigo, que está ahí cuando yo aprendo a deleitarme en Dios, en sus promesas, en su palabra, en estar cerca de Él, en aprovechar todos esos momentos que me permiten estar cerca, que me permiten experimentar su presencia. Entonces, por eso usted va por ahí de repente en el celular, que uno a veces está ahí y empieza a enredarse en tantas cosas y dice, uy, tanto tiempo estoy aquí, venga, me deleito leyendo un texto, venga, leo una reflexión, venga, escucho más bien a alguien que hoy aquí pueda, es que esté predicando la palabra del Señor. Y entonces empezamos a deleitarnos en eso y se convierte en un gozo y en una alegría. Todo lo que nos permita experimentar y estar cerca a Dios, a su presencia, aprender más de Él. Y por eso entonces el culto, el momento de reunirnos, el momento de la oración, se convierte entonces en un deleite. Y eso nos implica poder tener un corazón flexible y confiado en Él, y eso nos permite descansar en su voluntad cuando nosotros nos deleitamos en Él. Y entonces, pensando en este deleite, dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y como consecuencia, entonces hay algo, y dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Como consecuencia de yo deleitarme, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, la consecuencia de yo deleitarme comiéndome el postre, pues ya sé cuál es mi consecuencia. Puede ser que el azúcar se me ponga un poco complicado, puede ser que produzca una enfermedad en mí. Si entonces me deleité en la bandeja paisa, porque es que quería comerme la bandeja paisa, pues ya sabes que como resultado vas a tener problema, porque entonces los que tenemos problemas allí con ese sistema ahora del colon también, que se irrita, que tú ya no podemos comer esto, que ya esto me hace daño. Y alguien decía, perdón, hace muchos años eso uno no lo escuchaba, que lo afectaba, que le hacía daño, que le dolía, pero pues ahora sí, porque los años pasan, porque la comida no es la misma, porque bueno, tantas cosas. Pero sé que me deleito, pero tengo una consecuencia. Y una consecuencia que de pronto no me va a servir. Y yo recuerdo que en un caso, estando tratando todo este tema con un nutricionista, ella me decía, bueno, vamos a hacer una lista de lo que usted no puede comer acá, lo que usted siente que le hace daño. Y ella empezaba, bebidas negras, sí, aguacate, sí, carnes así, sí, comida rápida, sí. Entonces ella concluía y me decía, bueno, si usted ya sabe lo que no puede comer, lo que le hace daño, pues no lo coma. Y yo decía, bueno, entonces, ¿qué va a comer? ¿Cierto? Pero porque uno entiende que si consumes qué o si haces qué, la consecuencia que vas a tener. Así que
acá hay una consecuencia de deleitarme en Dios, de deleitarme en Él, y dice, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, si pensamos en un deleite, pensemos en el tema de la oración, de la oración, ¿es un deleite para mí o no lo es? Sabe que pensando en el tema de la oración, porque dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, si nos acercamos a Dios en oración, hablando con Él y estamos allí pegaditos de Él, dice, y nos deleitamos en Él, como consecuencia viene que Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Y muchas veces, pensando en el tema de la oración, de niños, aquellos que crecimos en el Evangelio o que estuvimos allí, los niños empezamos a ver desde pequeños que la oración se convertía como en un castigo. Y entonces para muchos, bueno, no recuerdo que en mi caso lo haya sido así, pero uno sí escuchaba a padres, usted se está portando muy mal y ahora queda castigado, váyase a orar 1 hora. Y entonces desde niños se les empezó a enseñar de que la oración era un castigo, era algo que no era agradable. Entonces, está muy desjuiciadito, nos vamos temprano y es 1 hora la que vamos a orar porque estás portándote mal. Y entonces empezamos a ver ese momento y ese espacio de hablar con Dios, de acercarnos a Él. No lo empezamos a ver como un deleite, sino como una carga, como un castigo, como una responsabilidad que cumplir, como un compromiso que tenía yo que llevar a cabo. Y entonces nos empezaron a dar una mala información de lo que significa poder orar, poder hablar con Dios. Y entonces debemos entender definitivamente que esa oración, el estar cerca de su presencia, está muy cansado, nos vamos para culto hoy temprano. Y entonces muestran como el castigo, como la reprensión a lo que estás haciendo mal. Entonces te toca y vamos a orar y vamos a ir al culto y vamos a irnos temprano y vamos, no, sino que al contrario hay que mostrar y hay que hacer ver que es un deleite para mí, que es un deleite estar cerca de la presencia del Señor y poder aprovechar todos los espacios que Dios nos da para poder acercarnos, porque ese deleite es permanente y estará siempre en cada uno de nosotros. Así entonces que debemos aprender a ver todo lo que significa estar cerca de Dios, leer su palabra. Entonces está muy rebelde, vaya a ver, traiga la Biblia y aquí es que nos vamos a sentar a leer y aquí se me queda. No es la forma de enseñar y la forma de hacer que la práctica en nuestro niño, en nuestro adolescente, en nuestro joven, no es la práctica para que él pueda entender que es un deleite estar en la presencia de él, leer su palabra, aprender de ella, ir a culto, bueno, sentarse a escuchar el devocional, sentarse a escuchar la predicación, se nos convierte en todo menos en un deleite y en una iglesia. Así es que debo aprender a ver la oración, aprender a ver la lectura de la palabra del Señor, aprender a ver todo lo que nos acerca a Dios como un deleite en lugar de una carga.